¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones, bien lo sabes, muy necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía, reflexionando, mirando al país, entendiendo el pasado para proyectar también el futuro en medio de lo que han sido las conmemoraciones, ¿no? Por los 50 años del golpe de civiles y militares. Y entre eso, un libro también ha llamado mucho la atención. Es el libro que habla sobre el Pinochet desclasificado, los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile. Dice este libro que días después del golpe militar en Chile, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, se felicitaron. En tiempos de Eisenhower nos habrían tratado de héroes, remarcó Kissinger, un libro que habla precisamente de cómo Nixon, ¿no? A través de la CIA, a través de Kissinger, su lugarteniente, fueron fundamentales en el golpe civil y militar. Su autor, Peter Kornblum, ¿no? Que se ha dedicado casi 40 años de su vida, ¿no? A investigar estos archivos y enseñarnos también esta trama de la CIA y el golpe de Estado en Chile. Y está con nosotros Peter Kornblum. Está en Chile, bienvenido a este Living Ciudadano, Peter. Gracias, un gran placer estar aquí con ustedes. Y déjame felicitarte también como ciudadano por todo el trabajo que has hecho, Peter, ¿no? Para desclasificar estos documentos y enseñarnos esta trama, hasta tu trabajo desconocida, ¿no? Sobre lo que había sido el rol de Estados Unidos en el golpe militar. Bueno, los documentos son muy importantes ahora para el debate sobre la historia del golpe en Chile, importante para el futuro también. Algunos de los documentos se han usado para procesos legales contra Pinochet y sus hombres, y otros documentos nos dan, bueno, el veredicto de la historia. Sí. Y este puede ser muy importante, especialmente en este momento del aniversario. Tenemos un ritual laico en este programa, en esta conversación ciudadana, Peter, que es pedirte una canción, ¿no? ¿Qué canción nos dedicas tú para comenzar esta charla? Y tú elegiste Chile, ¿no? Y así nace estas investigaciones. Mi amor por Chile empezó con una chilena. Mucha historia aquí en Chile empieza con chilenas, ¿no? Pero pasó de ella, el amor de ella, pasó a ser un amor del país y un compromiso de explorar, hacer un exposure, ¿cómo se dice? Revelar el rol de los Estados Unidos en Chile durante la época de Allende y durante la época de la dictadura. ¿Cómo nace, Peter, tu nombre con nosotros a través de Mónica González, tu amiga, ¿no? La maestra Mónica González, gran periodista de investigación nuestra, comienza a publicar en Chile documentos de Peter Kornblum, ¿no? un estadounidense hasta ese momento muy desconocido que hablaba sobre cómo la CIA había desestabilizado, ¿no? la democracia en Chile. ¿Cómo nace tu investigación, ¿no? De estos documentos? ¿Por qué? Bueno, yo fui con mi polola en este momento, Eliana, a Washington, de Michigan, en el año 79. Empezamos a trabajar, ella directamente con la viuda de Orlando Letelier, Isabel Margarita de Morel, y yo con Saúl Landau, quien era un gran investigador en el Instituto de Estudios Políticos, donde trabajó Orlando Letelier y Ronnie Moffett, las víctimas del asesino Pinochet. Ahí está la viuda, disculpa, estamos viendo a la viuda hablando Letelier ahí en esos momentos, ¿no? Yeah. Imágenes de la época. Sí, era muy joven en este momento, sí. Ahora ella tiene 92 años, creo, pero todavía está hablando y participando, y tengo un gran amor para la Isabel. Bueno, de todos modos, empezó ahí en el año 79. Yo empecé a usar la ley de libertad de información en los Estados Unidos para obtener documentos. Yo hice todos mis estudios en la universidad. Primero en la universidad inicial y segundo en la Universidad de Estudios Graduados sobre Chile y los Estados Unidos. Fui a entrevistar todos los actores, incluyendo el embajador que estaba aquí en el año 70. Yo fui con mi máquina de grabación y él empezó a leer sus documentos secretos en mi máquina de mi micrófono, ¿no? De la máquina. Sí, entonces yo regresé con
todos estos documentos, no con los documentos físicos, pero él leyendo la información a mí. Y esta fue mi primera experiencia con documentos ¿Y secretos. qué decía ese primer documento, no? Que te daba factibilidad de que Estados Unidos había intervenido en este golpe. No, estos documentos sí contaron esto, de un Directamente. puesto muy interesante. El embajador Corey ¿Ya? estaba en un debate y lucha con Nixon y Kissinger sobre si ellos quieren promover un golpe de Estado aquí. Y él estaba diciendo, no, este no va a pasar, va a fracasar un atentado de golpe en el año 70. Entonces, estos documentos tienen estas revelaciones, pero esta era mi experiencia inicial con documentos tan importantes. Y 20 años después obtuvimos los documentos físicos desclasificados. Perfecto. Ahí, bueno, ahí estamos viendo imágenes de Nixon y Kissinger. Kissinger que cumplió 100 años ya y sigue vivo, Kissinger, ¿eh? Sí, sí, algunos diablos jamás mueran. Aquí en Chile hay un dicho que dice, yerba mala nunca muere. Ah, no sé si lo has escuchado. Este es exacto para Kissinger. Y Exacto que para Kissinger. ¿tú has tenido oportunidad de conversar con Kissinger? ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con él y qué No, piensa él de tu trabajo también? ¿No? Yo estuve con él una vez en una conversación muy larga Ya. que tenía que ver con su política en Cuba, no con Chile. Ya, perfecto. Él estaba muy enojado conmigo porque yo llevé estos documentos sobre su rol en el caso Schneider, en el asesinato de René Schneider aquí. Yo llevé estos documentos a la familia de René Schneider y ellos hicieron una querella legal contra Kissinger. Ya. Y esta querella salió en un programa de noticias en los Estados Unidos, 60 minutos, 60 Minutes. Y era una explosión para Kissinger, ¿no? Porque Perfecto. más o menos este programa estaba acusando a él de ser el líder del plot de asesinar a René Schneider. Peter, tú has explicado, ¿no? en tu libro, en tus reportajes, cito uno de ellos en el libro que saqué de Víctor Jara, un reportaje tuyo, básicamente porque tú señalas que la intervención de la CIA comenzó mucho antes que el golpe del 73, ya 10 años, ¿no? Antes incluso, ¿no? Para esas elecciones presidenciales de 1964, donde por estrecho margen Frei le gana a Allende. Bueno, muchas personas no recuerdan que Allende casi ganó en el año 58, También, aquí en Chile. Y ahí, este era antes de la Revolución Cubana, antes de que Fidel Castro llegó a ser un símbolo de la revolución en Latinoamérica, un símbolo de revolución armada en Latinoamérica. Y Allende casi ganó y unos años después que Chile estaba llegando a otra elección, la administración de Kennedy decidió apoyar en una manera encubierta ¿Ya? los demócratas cristianos aquí en Chile. Y la CIA llegó aquí en 63 y empezó a pagar la mitad de la campaña de Eduardo Frei en 64. Ya. Y Frei ganó. Y después, para 6 años, los Estados Unidos tenían política muy fuerte de apoyar a los demócratas cristianos y el programa de Frei. Inversión, créditos, apoyo político, apoyo militar, todo, para levantar la popularidad de los demócratas cristianos contra la unidad popular, pero Perfecto. falló esta estratégica y Allende gana en 70. Allende gana el 70 y le dedica palabras a Nixon, ¿eh? En ese momento ya había el presidente Nixon, el año 64 todavía no lo era, digamos, pero ya el 60 ya lo era. Escuchemos lo que le decía el presidente Allende a Nixon. Pues. Mire. Ok. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. ¿Qué obsesión había de Kissinger o Nixon con Allende? ¿Qué les parece estas palabras, Peter? A mí me gusta esto mucho. Yo no he tenido la oportunidad de ver esto antes, mira. con todos mis estudios. Y
para mí es un ejemplo de Salvador Allende. Era muy fuerte, pero muy moderado al mismo tiempo. No era muy retórico, revolución esto, revolución eso. No. Él tenía sus palabras para la dignidad de Chile. Y hay que recordar que durante la época de Allende aquí salieron los documentos de esta cooperación ITT. Y estos papeles mostraron que la corporación, la compañía, estaba en colaboración con la CIA contra Allende. Entonces había un gran escándalo. Empezó todo el enfoque sobre la CIA y su rol aquí en Chile. Pero es muy importante esto. Y uno de los problemas que Kissinger tenía con Allende es que él era independiente de la Unión Soviética, no un cliente. Él escribe a Nixon. Él va a ser moderado, un voz moderado. No va a presentar como un cliente, va a ser como un Tito en Yugoslavia. Pero puede ser aún más peligroso para nosotros porque él va a crear un modelo más fuerte. Y hay domino theory, una teoría de los dominos, ¿no? De caída de dominos de socialismo electoral. ¿A un efecto dominó? Sí. Claro, perfecto. Sí, de socialismo electoral, o sea, democrático, que iba a pasar de Chile a otros países en Latinoamérica y aún a Europa. Entonces, tenemos documentos desclasificados donde Kissinger y Nixon están hablando sobre la amenaza de la elección de Allende aquí en Chile para países como Italia y otros países en Europa. Y era el problema que Kissinger tenía. O sea, si este experimento inédito de llegar el marxismo a través de la democracia funcionaba, eso podía un efecto dominó en muchos países del mundo. ¿Qué iba a hacer los Estados Unidos frente a elecciones legales, justos, democráticos en otros países como Chile y otros? No es como ser apuesto a una revolución armada como lo de Fidel Castro en Cuba, donde se puede decir, bueno, él no estaba elegido. Pero en términos de Allende, Kissinger tenía que decir a Nixon, él estaba legítimamente elegido y no podemos sacar su legitimidad de él. Entonces tenemos que asegurar que su modelo no es un modelo de éxito, es un modelo de fracaso. Bueno, nombró la ITT, ¿no? Esta poderosísima compañía de telecomunicaciones estadounidense. Y a propósito de eso, el famoso discurso del presidente Allende en la ONU, a fines del 72, ¿no? Anunciando el poder de las transnacionales sobre los estados, ¿no? Recordemos lo que dice el presidente Allende en la ONU. Okay. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento. Se adelantaba el presidente con este discurso, ¿no? Al poderío que iban a tener, ¿no? Ya lo sabemos bien, las grandes corporaciones respecto de los estados, Peter. ¿Cómo se leyó esto en la Casa Blanca ahí, más encima en Nueva York, ¿no? Mismo? Bueno, en este momento había un escándalo en los Estados Unidos sobre las revelaciones de los papeles de cooperación, porque estos papeles demostraron reuniones múltiples, casi 40 reuniones entre miembros de la corporación y miembros de la CIA. Entonces, ahí empezó la primera investigación sobre Chile en el Senado de los Estados Unidos con el líder, Senator Frank Church. Y después terminó esta investigación a las corporaciones y su influencia y eventualmente, digamos, otro escándalo sobre Chile en 74 y otra investigación de Senator Church. Perfecto. Pasemos a otro personaje, ¿no? De este golpe. Tú lo pones en tu libro también, en Pinochet Desclasificado. Lo leo de la página 113, Peter. Dice el proyecto del Mercurio. Dice que la operación secreta, ¿no? Que según los propios documentos internos de la CIA desempeñó uno de los papeles más importantes a la hora de ocasionar el golpe de Estado, fue la financiación clandestina del llamado proyecto El Mercurio.
$1 millón, en fin, la figura de Agustín Edwards, dueño del Mercurio, en la trama que termina en este golpe de Estado. Tú lo recorres muy bien acá en estas páginas, ¿no? Es $2 millones. Un segmento de esto autorizado por el presidente de los Estados Unidos mismo para apoyar a El Mercurio. No porque los Estados Unidos quería apoyar libertad de la prensa en Chile, pero porque El Mercurio era el bullhorn, era el voz más alto de desinformación y disrupción y movilización de la resistencia al gobierno de Allende. Y por eso la CIA estaba muy enfocado de apoyar el periódico. Pero es más de eso. Yo creo, y realmente puedo decir, tengo lo más orgullo del libro porque llegamos a romper las mentiras de Augustine Edwards sobre su rol en movilizar la administración Nixon y la CIA a intervenir aquí en Chile. Y Edwards estaba bajo de una investigación judicial aquí hace algunos años. Mintió al juez, Mario Carosa, quien estaba investigando. Dijo que sí tenía una reunión con el director de la CIA, Richard Helms, pero no habló de un golpe de Estado en Chile. Simplemente presentó su análisis sobre la situación política en Chile y cómo Allende llegó a estar elegido. Sí. Pero yo encontré finalmente el resumen de la CIA, de la reunión, y la mitad de la reunión es explícitamente una conversación sobre cómo y cuándo tener un golpe de Estado en Chile para bloquear la inauguración de Salvador Allende. Y el libro, para la primera vez, contiene otro resumen de otra reunión 4 días después con la CIA, donde Augustine Edwards pasa información sobre todos los golpistas potenciales en Chile para que la CIA pueda pensar quién debe trabajar. 2 de estas personas que habló, Camilo Valenzuela y Roberto Vio, que Edwards da muchos detalles a la CIA. Eventualmente la CIA llega aquí, empieza a trabajar con ellos y ellos son culpables para el asesinato de René Schneider. Sí, el Roberto vio que fue el del Tacnazo, ¿no? La intentona de golpe a fines del gobierno de Frei Montalva. Y desvió, pero el asesinato de René Schneider es de 22 de octubre. Y es para empezar el plot de un golpe de Estado de terminar con el proceso constitucional y la inauguración de Salvador Allende. Claro, tú lo pones en tu libro, déjame leerlo, que el comandante en jefe del Ejército de Chile estaba a favor de respetar la Constitución y que se ratificara Allende, ¿no? Ahí estamos viendo a uno de los golpistas, de Roberto Vivo, en pantalla mientras tanto. Y esta situación que se contraponía a los deseos de Estados Unidos, ¿no? Se elaboró un plan para secuestrarlo a Schneider, aunque luego se le realizó un atentado. Esta fue la operación Fuvelt, que tú lo explicas bien ahí, ¿no? Nombre en clave con el que se denominó la CIA las maniobras ordenadas por Nixon y supervisadas por Kissinger para instigar un golpe militar en Chile que comenzaría con el secuestro del general Schneider. O sea, este secuestro que termina finalmente, ¿no? con el asesinato termina el asesinato de Schneider, fue la primera intentona de golpe, entonces, concreto, para evitar que Allende asumiera el poder. Sí, era un según plot. Documentos desclasificados. Sí, era un plot que tenía algunos pasos. Claro. Empieza con este atentado contra Schneider. Neutralizar a Schneider, que es la palabra de Edwards en su reunión con la CIA. Hay que neutralizar a Schneider para que los otros golpistas puedan subir en el escalafón. Exacto. Claro. Entonces, y ellos iban a acusar a los allendistas de, por alguna razón, secuestrar o eliminar a Schneider y anunciar una emergencia, tomar poderes, tener un golpe militar y cerrar el Congreso, bloquear la ratificación en el Congreso de Allende y su inauguración. No había ninguna palabra de reinstituir, rehacer el proceso constitucional aquí. Solamente un régimen militar en este momento. Falló esta operación y tenemos para la primera vez en este nuevo libro la conversación entre Kissinger y Nixon. Estaba enojadísimo, según tu libro. Sí, Kissinger dice que son imbéciles, son incompetentes los militares chilenos porque no han seguido con el plot.
Claro. eliminó a Schneider, pero ¿por qué no han seguido de tomar el poder? Y Claro. explique al presidente de los Estados Unidos esto. Esta conversación que está en un documento declasificado que obtuvimos en mi oficina, es realmente una sorpresa. Es fuerte ese carácter, arrogancia y falta de ninguna simpatía para la muerte de este general aquí. Yo quiero decir a toda tu audiencia, sin la CIA y Richard Nixon, yo creo que René Schneider iba a vivir una vida larga. Y en vez de esto, la familia Schneider perdió su papá, su abuelo, etc. Sí. Ahí estamos viendo imágenes que conmocionaron al país, por supuesto, del asesinato, del funeral luego de René Schneider. Aquí hay otro dicho, ¿no? Le salió el tiro por la culata a los que iniciaron este complot, ¿no? Como también lo dice en tu documento desclasificado. No era lo que esperaba la CIA. Ahí está Allende, No. ahí en el funeral. Porque esto finalmente termina por acrecentar el poder y la imagen del presidente Allende y termina ratificado en el Congreso. No, y quiero decir que la CIA pasó $50,000 para pagar este equipo. Pasó armas también. Las armas no estaban usadas, pero estaban pasados. Y después de que muere Schneider, la CIA paga a este grupo $35,000, que es mucho dinero en esta época, Sí, claro. para que ellos puedan huir del país y cerrar sus bocas sin jamás hablar sobre sus conexiones con la CIA. Y como tú lo dices también, Peter, el gran el informador de todo esto, de este complot, de este plot, fue Agustín Edwards, ¿no? ¿Cómo queda la imagen de Agustín Edwards frente a Kissinger y frente a Nixon después de este fracaso para ellos? Bueno, no quiero decir que Edwards tenía que ver con este plot, ¿Ya? de los detalles de este plot. No tenemos documentos de que estaba discutido este plot con Edwards, porque Edwards empieza todo esto. Él llega a Él le da Washington. los nombres, como tú decías, le da los nombres Sí, de pero quienes no, podían estar. sí, y habla de neutralizar a Schneider. Claro. Es de veras. Pero después de esto, en octubre, Edwards ya está en exilio en Madrid, yo creo, y no hay comunicaciones con la CIA de un atentado tan encubierto con otras personas como Edwards para seguridad, ¿no? Pero la cosa que recordar, y este es nuevo en el libro también, ¿Ya? Edwards llega a Washington el 13 de septiembre, solamente 9 días después de la elección de Allende. Allende no ha llegado a la moneda. Y él llega a Washington y en menos de 24 horas él tiene una reunión cara a cara con el director de la CIA, Richard Helms. Edwards es el único civil, ni civil ni militar, que conocimos que tenía una reunión cara a cara con el director de la CIA. Segundo, el próximo día, tiene un desayuno con Henry Kissinger a las 8 por la mañana y a las 9:15 está en el Oval Office en la Casa Blanca cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, Mira. Richard Nixon. Los 3 hombres más poderosos en el mundo. Y Edwards tiene reuniones con los 3 de ellos. 6 horas después de esta reunión con Richard Nixon, el presidente, Nixon llama a Kissinger y Helms a su oficina y da los órdenes de fomentar un golpe de Estado para bloquear a Allende. Entonces, era un informante, porque hay mucho, en el libro hay los resúmenes de los 2 reuniones con la CIA, muy detallado de la información que Edwards pasa a la CIA, pero también era un colaborador eventualmente, porque el Mercurio realmente fue fundamental para crear un clima del golpe. Sí. Esta es la palabra en los cables de la CIA. ¿Cómo vamos a fomentar y crear un clima del mira. golpe? Y el Mercurio era instrumental, fundamental para esto. Claro, porque el Mercurio tenía otros diarios también, ¿no? Tenía Sí, La Segunda, por bueno, ejemplo, que era un diario de y trinchera. este dinero que pasó la CIA era para todos el grupo Edwards. No solamente para el Mercurio, pero para La Segunda y los otros. Claro. Sí. No, y además, como tú decías, recibir $2 millones. Era mucho dinero en mucho esta dinero, época y también... Que el Mercurio estaba complejo de dinero también, estaba en problemas financieros, como tú pones en el libro.
Bueno, el problema para el mercurio es que el gobierno usualmente gasta mucho dinero para hacer avisos Claro. en su periódico, pero desde que el mercurio iba a llamar para un golpe de Estado contra Allende y fomentar violencia y caos y desinformación, el gobierno de Allende paró de usar el periódico para avisos. Entonces había un falto en el presupuesto del mercurio, pero la CIA llegó para llenar estos huecos en el presupuesto. Oye, Peter, bueno, y ahí en todo este contexto surge esa frase que tú desclasificaste y se hizo ya famosa, diciendo Nixon, ¿no?, que había que hacer aullar a la economía de Chile, ¿no? ¿Cómo Gritar, sale, ¿no? chillar, Chillar, sí. gritar, Sí. según la traducción. Esta es una de las líneas más famosas. Sí. Que en la historia de intervención de los Estados Unidos en Latinoamérica, Make the Economy Scream. Sí. Y ahí está en las notas directo del jefe de la CIA en su reunión con el presidente Nixon. Sí. Sí. Otra de los instrumentos, de los nuevos documentos desconocidos hasta ese momento que ponen esta edición ya de 20 años, ¿no?, del Pinochet desclasificado, es la conversación posterior al golpe de Estado, 5 días después, ¿no? Lo destacó incluso la BBC, esta conversación entre Nixon y Kissinger, 5 días apenas, ¿no?, te decía yo, donde se felicitan unos con otros, ¿no?, por el triunfo Te del invito a golpe. leerlo a tu audiencia ¿Ah? porque es un shock, realmente es increíble. Dice, el 16 de septiembre el presidente Nixon llamó a Kissinger para que lo pusiera, ¿no?, al día. Su conversación quedó registrada gracias al sistema oculto de grabación del secretario de Estado. Parece que se tenían mucha confianza entre ambos, ¿no? Sí. Se grababan unos con otros. Bueno, el asunto chileno se está consolidando, aseguró este último, Kissinger, ¿no? Y por supuesto, los periódicos se están quejando porque un gobierno comunista ha sido derrocado. Los dos lamentaron que la prensa no les prodigara alabanzas por la destitución de Allende. Querían más alabanzas. Pero ambos, ¿no? sigue. Ahí estamos viendo el documento mientras tanto. Dice, en tiempos de Eisenhower, aseveró Kissinger, refiriéndose al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, gracias a la acción encubierta de la CIA, nos habrían tratado de héroes, ¿no? Y los dos aguardaron entonces sin tapujos la función de Estados Unidos. No hace falta que diga que oficialmente nosotros no hemos tenido nada que ver, señaló el presidente, ¿no? Nosotros no hemos hecho nada, respondió Kissinger, con lo que se refería a la participación directa en el golpe propiamente dicho. Quiero decir que los hemos ayudado, palabra omitida, creando las condiciones necesarias en la medida de lo posible. ¿Eso es verdad? Convino entonces el presidente. Claro, nosotros no estuvimos ahí, pero lo hemos ayudado en la medida de lo posible, señala. Exacto, una explicación del rol de los Estados Unidos en el golpe de Estado aquí, en crear las condiciones lo mejor posible. Y también la actitud de Kissinger. En la época debemos celebrar, dice. Claro. En vez de celebrando los medios, están quejando. Pero nosotros en la época de Eisenhower íbamos a ser tratados como héroes. Ellos pensaron que ellos dos eran héroes. Claro. De derrocar el gobierno constitucional de Chile y apoyar un régimen militar de Augusto Pinochet. Y la historia no termina ahí, obviamente. Sí. En los días, meses que vienen, Kissinger desarrolla una política y un apoyo para que el régimen militar se pueda consolidar con apoyo directo de los Estados Unidos y apoyo encubierto también. Uno de los documentos en el libro que me da la vergüenza tan ajena sobre el rol de mi país en Chile es un documento que Kissinger y Nixon manda un emisario secreto, el subdirector de la CIA, Vernon Walters, para hablar secretamente con Augusto Pinochet en febrero de 74. Ya 4 o 5 meses después del golpe de Estado, ya con más de 1.500 personas asesinados aquí después del golpe, torturados, exiliados, aún miles más. Y este emisario llega para dar las bienvenidos y un abrazo oral de Kissinger y Nixon a Pinochet y decir, queremos ofrecer a usted, general, ayuda discreta para consolidar más. Y Pinochet directamente pide al subdirector de la CIA que la CIA ayuda el desarrollo de la DINA.
en su periodo ¿sí? formativo, Ya. dice el documento muy secreto que está en el libro. Y ahí estaba. El subdirector dijo, bueno, vamos a invitar a Manuel Contreras a Washington y vamos a ver lo que podemos hacer. Sí. Y ahí tú lo explicas en el libro cómo Manuel Contreras se convierte en un informante de la CIA. Y En su sí, inicio. sí, la CIA puso Manuel Contreras en su propio pago como informante y colaborador en 75, Ya. creo que fue mayo y junio. Él recibió un pago de $6,000 por mes en un cuenta bancario en Washington secreto de él. Pero después de un mes, 2 meses, otras personas en la CIA, que en este momento está bajo la investigación del comité de Frank Church por su rol en Chile, Ya. decidió que este era un error de tener Manuel Contreras, quien era jefe de la DINA, el órgano de represión más importante, Sí. más conocido en Chile, pero más conocido en todo el mundo en este Fíjate, momento. Peter, disculpa, la CIA llegó a pagar un sueldo a Manuel Contreras como informante. Sí, no un sueldo exactamente. Pero le pagó, digamos, un estipendio. Un pago cada mes de ser informante y colaborador. Había una operación que DINA hizo con la CIA en esta época. No sabemos todavía qué es uno de los secretos que quedan. Pero este arreglo de pagarlo directamente no duró. Estaba terminando después de 2 meses porque otras voces en el gobierno de los Estados Unidos decidieron que este era un escándalo de esperar, un escándalo en el futuro cuando salió una evidencia de que Manuel Contreras, Increíble. el violador de derechos humanos más famosos en el mundo en este momento, Sí. estaba en el pago directo de la CIA. Impresionante. Entonces lo cortó. De veras, había un cable de la CIA que llega aquí a Santiago, al jefe de estación de la CIA aquí en Santiago, que dice, hay que ir a hablar con Manuel Contreras y decir a él que más o menos está jubilado, está echado. Se le acabó el pituto, diríamos acá. El pituto es un trabajo informal que se le hace a alguien, ¿no? Exacto. Se le acabó el pituto a Manuel Contreras con la CIA. Yeah. Recordemos lo que pensaba Nixon de Allende, ¿no? En este contexto. Allende played it very cleverly. He played it as a Chilean would rather than as a Cuban would. The Chileans being, frankly, less volatile than the Cubans, I would say. But on the other hand, there wasn't any question about his turning all the screws that he possibly could in the direction of making Chile a Marxist state in 1970. An Italian businessman came to call on him in the Oval Office. And he said, if Allende should win the election in Chile, and then you have Castro in Cuba, what you will in effect have in Latin America is a red sandwich. And eventually, it'll all be red. Bueno, ahí está lo que tú decías, ¿no? Declaración de Nixon yo lo usé en el libro, es muy famoso. Es una estupidez lo que él dijo. El domino theory, que todo iba a ser rojo. Claro. Para Nixon es que la elección de Allende era un insulto personal para él. Él pensó que los chilenos estaban mandando un mensaje a él, que somos antiamericanos. Pero por supuesto los chilenos que votaron para Allende conocieron a Allende para muchos años. Era su 4 campaña, ¿no?, de ser presidente en 70. Y él estaba muy popular y famoso aquí. Y no tenía que ver nada de mandar un mensaje a Nixon o los Estados Unidos de votar para él. Él tenía una plataforma que estaba bien, estas personas que votaron para él estaban muy interesados en su plataforma, apoyó su plataforma. Pero esta es la arrogancia de los líderes de los Estados Unidos, que piensan que ellos tienen el derecho y el poder, y sí tienen el poder, pero no tienen el derecho de cambiar el futuro de un país como Chile. Peter,
¿Cuándo comienza realmente Estados Unidos o cuándo decide Estados Unidos cortar su relación con Pinochet? Te lo pregunto porque, aunque el atentado a Orlando Letelier fue el 76, como tú explicas en el libro, la CIA y el FBI internamente sabían de la participación de Pinochet en esto, aún así Jimmy Carter lo recibe al año siguiente en la Casa Blanca, ¿no? ¿Por qué pasa eso y cuándo comienza, crees tú, realmente a cortar? Bueno, esta es Estados una Unidos? historia bien complicada. Y sí, Pinochet llega a los Estados Unidos en septiembre de 77, 9 meses después de la inauguración de Carter, con todos los otros líderes de Latinoamérica para ser testigo al firmar este contrato de Panamá, del Panama Canal. Todos los líderes están invitados. Pinochet llega con un equipo de la DINA. Tenemos los documentos sobre esto. Pero Carter no tiene la evidencia. La CIA no ha presentado su evidencia a Carter sobre el rol de Pinochet en este momento. Entonces, hay una reunión entre Carter y Pinochet. Y Carter no dice nada sobre el caso Letelier. Solamente en el próximo año, en 78, cuando los agentes de la DINA, incluyendo un norteamericano, Michael Townley, y Armando Fernández Larios, están identificados como las personas que llegaron a los Estados Unidos para poner la bomba, solamente en este momento se da cuenta todos en los Estados Unidos de la evidencia del rol del régimen Pinochet. Y la CIA tiene su inteligencia muy interesante. Y aún en este momento hay oficiales en la Casa Blanca que no quieren acusar a Pinochet, etc. Pero las relaciones cambian en este momento hasta que llega el presidente Reagan, quien es bien anticomunista y cree que Pinochet es un gran héroe de la pelea contra el comunismo. Pero aún con Reagan, es tan interesante, aún con Reagan, en el año 84, 85, todos las personas, sus avisores, empiezan a decir a él, tenemos que abandonar a Pinochet porque él es un problema ahora en Chile. La izquierda va a crecer, va a empoderarse si Pinochet queda. Y había una serie de cosas que pasan. La caída de la economía, las primeras marchas y resistencia, el caso de los quemados, Sí, claro. donde murió mi amigo Rodrigo Rojas. El año 85, los degollados, Rodrigo Rojas de Negri con Carmen Gloria. Sí. En fin, ¿no? O sea, entonces recién cuando comienzan las protestas, en el 83, bueno, ahí está imágenes de Orlando Letelier ahí en Washington. Sí. Tú me dices entonces que ni siquiera había indicio en el año 77 con Carter, ¿no?, de que Pinochet estaba detrás de este atentado o que podría estar detrás de este atentado. Era obvio a todos Claro, por supuesto. que Pinochet estaba detrás de esto. Primero porque había una bomba en Argentina en 75 en que murió Carlos Prats y su esposa. Otro asesinato. Había el atentado, este fue en 74, en 75 el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa en Roma. Entonces había obvio en este momento, y obvio la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos sabía que Pinochet y Contreras eran los líderes de Operación Cóndor, pero no tenía evidencia de un plot contra Letelier. Entonces, cambia las relaciones, especialmente después de 78. Había 4 años de una época de mejor relaciones con Reagan y Pinochet, pero después de 84, especialmente Ahí 85, comienzan entonces a alejarse. ahí todo. Y eventualmente el secretario de Estado, George Shultz, llega a Reagan con un informe de la CIA que él ha pedido para tener más argumentos contra Pinochet. Y este informe que logramos obtener la declasificación en 2016, el 40 aniversario del
asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffett. Y este documento estaba pasado directamente al presidente Michelle Bachelet, que llegó a Washington para este aniversario. Y este documento era fuerte. Pinochet personalmente dio el orden al jefe de la DINA para asesinar a Orlando Letelier. Y George Shultz dice a Reagan, al presidente Reagan, no debemos apoyar este tipo, debemos juzgarlo por este acto de terrorismo internacional en las calles de Washington, D.C. ¿Cómo fue el apoyo concreto, ¿no?, de la CIA en estos primeros años de la dictadura? ¿También fue económico, logístico? ¿Cuánto ayudó la CIA a crear la DINA? Tú decías, ¿no?, pero después también la CNI. ¿Hasta dónde estuvo la CIA en la represión? Es que disculpa, porque está el organigrama de la DINA, como también en los documentos que tú desclasificaste, ¿no? El contraste de la política de Kissinger frente a Allende, el presidente constitucional de Chile, que la política era de desestabilizar este país durante de Allende. Y después llega Pinochet, que es un líder de un régimen militar no constitucional, violenta, represiva, todo. Y Kissinger tiene una política de ayudarlo a consolidar. Y de veras usaron esta palabra. Queremos ayudar a usted a consolidar. Y estos primeros 3 años, sí, la CIA estaba ayudando. No ayudando en la represión, pero ayudando en la infraestructura de la DINA. Y obviamente el Nixon y después el Gerald Ford pasó créditos, renegociación de los préstamos anteriores a Chile, todo para ayudar a Pinochet a ser más popular y consolidar su régimen brutal. Después cuando llega Carter, la CIA para de hacer estas cosas. Perfecto. Y no hay evidencia que la CIA estaba aquí en los años 80, realmente ayudando a Pinochet. Estaban aquí, pero haciendo otras cosas. Esta delegación de la democracia cristiana que fue a pedir fondo a la CIA, eso fue antes durante esta época, antes del golpe, con Hamilton, este fue el tour de los demócratas cristianos después del golpe, claro, también, ¿no?, para decir al mundo, a los europeos, que el golpe estaba justificado. Y este tour estaba parte del programa de la CIA, fue pagado 100% por la CIA. Hay un pago de propaganda entonces de la CIA a través de la democracia cristiana. Ahora es una propaganda para el régimen militar, no contra Allende, para ayudar al régimen militar. Y los documentos sobre esto están en el libro también. No, y ahí se conocen entrevistas de Patricio Elwin de esa época justificando el golpe de Estado, de Frei Montalva justificando el golpe de Estado también, dentro de este contexto, ¿no? Sí. Peter, la BBC, destacando uno de tus últimos archivos, precisamente el que estábamos hablando 5 años después del golpe, esta conversación entre Kissinger y entre Nixon, ¿no?, ufanándose también, la BBC se preguntaba si Estados Unidos debe disculparse frente a Chile por este golpe de Estado. ¿Qué piensas tú? No me lo respondas. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando con Peter Kornbluh, importantísima conversación en el contexto de estos 50 años del golpe civil y militar. No te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos con Peter Kornbluh. Te preguntaba, Peter, ¿debiera Estados Unidos disculparse frente al pueblo chileno? Bueno, primero, los Estados Unidos deben una disculpa a la familia del general René Schneider, porque los Estados Unidos es responsable para este asesinato. Segundo, sí, los Estados Unidos, por su historia, por su rol en ayudar a derrocar el proceso constitucional en Chile y ayudar en apoyar un proceso de una consolidación de un régimen brutal militar aquí, le debe pedir disculpa del pueblo chileno. Es muy difícil para presidentes de los Estados Unidos para decir lo siento, pero en este caso, donde los documentos son tan fuertes, yo creo que es una obligación para la administración Biden de hacerlo. Y ellos tienen otra
obligación de dejar salir todos los otros documentos que tienen, que todavía son secretos. ¿Cuál documento tú sabes que está ahí, Peter, y te gustaría que se diera la voz? Hay muchos documentos. Hay documentos sobre la relación entre la CIA y Dina, la CIA y Contreras, los pagos, por qué los pagos, los documentos de poner a él en el pago de la CIA, los documentos de sacar a él del pago de la CIA. Estos documentos tienen muchas cosas interesantes que necesitamos, pero el documento que quiero más que nada es un borrador de un juicio contra Pinochet en el caso de Tellier, que tiene el Departamento de Justicia, que ya tiene 23 años de edad y está en un archivo ganando polvo en el Departamento de Justicia en Washington. Y puede servir, este documento, si llega a Chile, puede ser parte del debate sobre el carácter de Pinochet, quién era, qué es su historia, y puede ayudar a llegar a la verdad, que era un terrorista internacional, era un violador de derechos humanos y era corrupto también. Y tenemos estos documentos en los Estados Unidos como pruebas de eso. Sí, además es interesante porque se puede abrir una arista judicial importante contra el Estado de Estados Unidos, ¿no? Por las víctimas de lo que fue la dictadura de Estados Unidos, o sea, de Pinochet, y Estados Unidos cómplice de esto, ¿no? Yo no creo que va a pasar, pero los documentos nos dan el veredicto de la historia, si no nos dan un veredicto judicial. Y el veredicto de la historia puede tener mucho impacto aquí. Peter, te quiero entregar también un libro que estoy sacando en este contexto, de donde tú estás citado también por tu archivo, ¿no? Que has desclasificado, y cómo la CIA también fue importante en este golpe, la conversación que hemos tenido y que termina con la vida de uno de los grandes artistas latinoamericanos, que es Víctor Jara, de 44 balazos. ¿Por qué una dictadura mata de 44 balazos a un artista? En tus manos, ¿no? Un placer y un orgullo entregarte. Mil gracias. Mil gracias. Realmente es tan importante, Freddy. Gracias por el programa y gastar este tiempo en los documentos. Muchas gracias a ti. Me gustaría que nos despidiéramos con una reflexión tuya, Peter, después de 40 años desentrañando estos orígenes del golpe y en este contexto que estamos viviendo como sociedad, una sociedad que también tú conoces mucho a través de tu esposa chilena. ¿Cuál es tu reflexión para lo que estamos viviendo estos 50 años? Bueno, es un aniversario tan importante, un debate tan importante para chilenos, pero lo demás del mundo también. Todos estamos en una lucha contra las fuerzas de dictaduras en este momento, la extrema derecha, y es muy importante que ganamos esta lucha, y empezando con Chile y la verdad sobre el golpe de Estado. Nos vamos con tu canción, con el jefe, ¿no? Gracias. Siempre ahí pensando en que puede llegar un futuro mejor, ¿no? Guardar lo lindo en el corazón, Sí. lo importante. Es una canción muy lindo para las familias de los desaparecidos, para las familias de las víctimas de Pinochet, y para todos que han perdido personas en su vida. Muchas gracias, Peter. Gracias Un agrado a haber ti. conversado contigo y conocerte también. Que estés Placer. muy bien. Un placer, hombre, realmente. Un gran placer. Gracias. Muy bien, conversaciones necesarias, ¿ah? Muchas gracias. Hasta la próxima.